Un trascendental día de agosto del 2022, llegué a casa y mi esposa me dijo, felicitaciones, vas a ser papá. Le dije, ¿qué quieres decir? Mi nombre es Kenneth. A mi lado está sentada mi amada esposa Eveta y esta es nuestra hermosa hija, Krista. Originariamente somos de Tanzania, pero actualmente residimos en los Estados Unidos. Así que nuestro testimonio es sobre cómo Dios nos dio el fruto del vientre que como pareja buscamos durante más de 3 años. Todo empezó cuando nos casamos en diciembre del 2019. Cuando nos casamos teníamos muchas ganas de tener un hijo lo antes posible, pero a medida que pasaron los días y los meses, noté que mi esposa no quedaba embarazada. Empezamos a notar cosas que inicialmente no existían o que mi esposa nunca experimentó cuando ella estaba soltera y que yo nunca experimenté cuando estaba soltero. Mi esposa empezó a tener ciclos menstruales irregulares. Llegó a un punto en el que durante 2 o 3 meses no tenía su ciclo menstrual. Empezamos a sentirnos realmente frustrados. Pensamos que era un problema físico y por eso decidimos consultar a los médicos. Además de su ciclo menstrual irregular, también tenía infecciones por hongos, algo que ella nunca había experimentado antes. Así que estábamos realmente preocupados. Empezamos a orar, pero en ese momento concluimos que era un problema físico, no un problema espiritual. Entonces consultamos a médicos aquí en Estados Unidos, hicieron todos los exámenes y luego dijeron que no podían hacer nada. Simplemente nos dieron medicamentos y ella continuó tomándolos, creyendo que solucionaría el problema y tal vez pronto tendríamos nuestro bebé. Pero las cosas no fueron así. Así que nos sentimos cada vez más frustrados porque ese tema de buscar un hijo realmente tomó protagonismo en nuestras vidas. Realmente no nos enfocamos mucho en la oración. Nuestra atención se enfocó mucho en esto. Incluso yo recuerdo que había momentos en los que no podíamos dormir. Mi esposa seguía llorando de agonía toda la noche. Me estresé tanto y eventualmente desarrollé esta debilidad corporal. Esto llegaba exactamente en el momento en que pensábamos estar juntos como esposos para que mi esposa concibiera. Me volví crónicamente débil en ese momento en particular. Además, con lo que estaba pasando mi esposa, a veces ni siquiera podíamos estar juntos como esposo y esposa. Poco después de eso me volvía muy fuerte, como si nada hubiera pasado. Con ese tipo de síntomas nos dimos cuenta de que era más un problema espiritual en lugar de un problema físico. Entonces comenzamos a orar por eso. Nunca antes habíamos ayunado como esposos, pero esta situación nos impulsó a ayunar juntos y orar juntos aún más. Después de ayunar, en agosto del 2021, en septiembre, mi esposa concibió. Estábamos muy felices por esto y seguíamos alabando a Dios, pero nuestro gozo se truncó porque después de apenas 4 o 5 semanas, mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Fue un momento insoportable porque era algo por lo que llevábamos más de año y medio orando. Ya ni siquiera teníamos fuerzas suficientes para orar. Nos dijimos, ¿qué está pasando? Sentimos que Dios había respondido a nuestras oraciones, pero ahora esto había sucedido. Después de que tuvo el aborto espontáneo, la ingresaron y luego dijimos, asegurémonos de que los médicos realicen todos los exámenes para entender la causa del aborto. Pero, para nuestra sorpresa, el médico salió y dijo, no hay indicios de qué pudo haber causado el aborto espontáneo. Médicamente, su esposa parece estar bien, sus niveles hormonales están bien. Después de hacerle análisis de sangre, dijeron que todo estaba bien. Entonces, regresamos a casa muy tristes
pensando nuestro próximo paso. Pero después de un tiempo, seguimos animándonos porque decíamos que la vida tiene que seguir adelante. Empezamos a mejorar poco a poco nuestra vida de oración, pidiendo a Dios misericordia y perdón, y pidiéndole que nos liberara de cualquier cosa por la que estuviéramos pasando, porque en ese momento estábamos seguros de que se trataba de un caso espiritual y no físico. Solo Dios podía resolver el problema. En enero del 2022, justo en el inicio de God's Heart TV, nos dimos cuenta sobre God's Heart TV en YouTube y dijimos que esta podría ser una oportunidad para solicitar oración. Entonces, enviamos una petición de oración a God's Heart TV. En febrero del 2022, God's Heart TV nos respondió diciendo que nos invitaban a una llamada de WhatsApp con el hermano Chris. En ese momento no existía el servicio en vivo de oración interactiva porque era solo el inicio de God's Heart TV. Tuvimos el privilegio de recibir oración con el hermano Chris ese día de febrero del 2022. Mientras el hermano Chris oraba, sentimos la poderosa presencia de Dios durante esa oración. De repente mi esposa empezó a sentirse rara y empezó a vomitar. Se lo explicamos al hermano Chris y él nos dijo que esto era una manifestación de que Dios estaba obrando en nuestro caso. Realmente aumentó nuestra fe que Dios cuida de nosotros. Él está en el centro de nuestra situación, por lo que no debemos desanimarnos. Poco después de que el hermano Chris terminara la llamada, mi esposa incluso siguió vomitando. El olor era muy malo y no es como si ella hubiera comido algo antes de esa oración. Después de todo, estábamos ayunando antes de esa oración. Entonces nos sorprendió mucho de dónde venían todas estas cosas en su cuerpo. Pero al final le dimos la gloria a Dios porque sabíamos que eran de espíritus malignos operando dentro de ella y estaban saliendo. Después de la oración, estábamos realmente expectantes del milagro de Dios. Sabíamos que la bendición estaba en camino, pero como nuestros corazones estaban desesperados, pensamos que era algo que vendría pronto. Pensamos que en 1 o 2 meses después de la oración del hermano Chris veríamos los resultados, pero ese no fue el caso. Entonces empezamos a preocuparnos mucho en nuestro corazón y poco a poco nos encontramos regresando al mismo lugar donde permitimos que esa situación nos abrumara. Entonces comencé a sentir debilidad porque permitimos que esa situación nos abrumara y nos olvidamos de las promesas de Dios que vinieron por boca del hermano Chris. Entonces llamé a mi esposa y le dije, esta situación está tomando un lugar central en nuestras vidas. Dios ya nos ha prometido que nos va a dar un hijo. Entonces, olvidémonos de eso. No intentemos tener el control de la situación. Entreguemos completamente esta situación a Dios. Vivamos nuestras vidas como si este problema no existiera, porque Dios está al tanto de ello. Perdimos mucha vida porque eso era lo único que queríamos. En el momento en que decidimos eso, Dios nos dio la gracia de liberarlo. Mi esposa se volvió mucho más feliz, yo me volví mucho más feliz. Podíamos hablar y hacer otras cosas. Un trascendental día de agosto del 2022, llegué a casa y mi esposa me dijo, felicitaciones, vas a ser papá. Le dije, ¿qué quieres decir? Mi esposa volvió a quedar embarazada y estábamos muy felices por ello. Esta vez no surgió del estrés que estábamos teniendo, surgió de la felicidad que estábamos teniendo porque decidimos dejarlo todo a Dios. Durante todo ese viaje del embarazo no hubo indicios de un aborto espontáneo, no había nada aparte de las náuseas matutinas normales. Todo transcurrió sin problemas hasta los 9 meses. Hubo algunas complicaciones ya que el bebé no giró a la posición correcta para salir, pero al final ella giró. Mi esposa tuvo una experiencia de parto larga y dolorosa que es común para muchas mujeres.
Y luego, en abril del 2023, esta hermosa bebé Krista llegó a nuestras vidas. Así que nos llenamos de gozo y le damos a Dios toda la gloria y el honor. Ahora tiene 11 meses y va a cumplir su primer año. Y ella es fuerte, feliz y saludable. No nos ha dado ningún problema ni ninguna enfermedad importante. Seguimos disfrutándola y agradeciendo a Dios por sus bendiciones en nuestras vidas. En términos de tu físico, dijiste que sufrías de debilidad en tu cuerpo. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora me siento genial. Esa oración que recibimos del hermano Chris se manifestó físicamente. Poco después, la debilidad general del cuerpo me abandonó y desde entonces nunca he experimentado ningún tipo de debilidad en mi vida. Mi esposa también puede dar fe de que todas las infecciones habituales que tenía ya no las experimenta. Desde el punto de vista médico, hicimos todo tipo de exámenes y estaba todo bien. Entonces, crees que estás bien, pero las cosas no estaban sucediendo. Fue realmente malo y estresante y al mismo tiempo era increíble porque antes de casarme pensé que quedaría embarazada inmediatamente después de casarme. Pero no sucedió como esperábamos. Fue muy doloroso y estresante para mí. Nos sentimos muy felices y bien. Desde que me di cuenta que estaba embarazada, fue como si la puerta se abriera. Nos sentimos tan felices. Vemos el mundo desde una perspectiva diferente. Así que ha sido una bendición que me ha cambiado la vida. Y hasta ahora realmente le damos gracias a Dios por eso. El principal consejo que tengo para otros a partir de esta experiencia es que por mucho que valoremos las bendiciones de Dios, como la bendición de un hijo, también debemos valorar el proceso de Dios. Después de tener una hija, reflexioné sobre lo que pasamos y el viaje espiritual que atravesamos para tener una hija. Así que al final no fue solo la bendición de Cristo, sino de nosotros como pareja. Esa situación también nos fortaleció. Al principio no orábamos con frecuencia como esposos. Nos resultó difícil ponernos de acuerdo, por ejemplo, ayunar por algo. Así que nuestro carácter en Dios realmente creció y llegamos a apreciar la vida. Dios usó esta situación para fortalecer nuestra vida espiritual, individualmente y como pareja. Así que, para quien esté escuchando, por mucho que necesites las bendiciones de Dios, tal vez hoy tengas un problema que deseas que Dios resuelva. También debes valorar el proceso de Dios, porque una vez que valoras el proceso de Dios, tendrás la gracia de esperar el tiempo de Dios sin tanta frustración. Y recuerdo que el hermano Chris dijo que la bendición que recibimos no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin, que es la salvación de nuestras almas.